Seguimos en Nuevo Paradigma hasta la 1 de la madrugada. Te recuerdo los teléfonos 4499-333, interno 122 e interno 132. Vía mensajito de texto al 156-729939. FishertonCNN.com es la forma de entrar directamente vía internet si estás un poquito lejos. Norma Raquel Morzán es la invitada que tengo en este segundo bloque de este Nuevo Paradigma que siempre te recuerdo de lunes a jueves de 23 a 1 de la madrugada y los viernes un poquitito más, un poco más extenso, hasta las 3 de la mañana. Norma Raquel Morzán nos va a contar, nos va a charlar qué significa esto de hablar de niños índigo y cristal y arcoíris también, ¿no? También. Se está viendo. Primero las buenas noches. ¿Cómo te va, Norma? Buenas noches Rosario, buenas noches mundo, porque ahora parece que se estira un poco. Las lenguas de Rosario están llegando a dar la vuelta al mundo. Sí, felicitaciones. Sí, están llegando bastante lejos. Y esta charla, como siempre hacemos desde que arrancamos este ciclo, después de charlar con Damián, y que realmente el técnico de todo esto, Damián Arderium, el operador que... De lujo. Ya lo conozco desde hace 4 años y que venimos de la otra radio también. Estamos grabando las charlas y están apareciendo en YouTube. En YouTube como Nuevo Paradigma 1, con el numerito 1, ahí la gente lo puede buscar. También en nuestro Face. Qué bueno, Claudio. Y en el personal, ¿eh? Así que yo quiero que podamos contar, porque son charlas realmente de conocimiento, que pueden aportar muchos datos a la gente que por ahí está escuchando, por ahí ya lo sabe, lo que es un índigo y cristal, pero no viene mal recordar algunos conceptos. ¿A qué llamamos niño índigo y a qué llamamos un niño cristal? ¿Cuáles son las diferencias entre los dos? Estamos hablando primero, cuando nosotros ponemos estas clasificaciones o calificaciones, depende desde dónde lo miremos, de un nivel de evolución vibracional. Entonces, cuando hablamos de nivel de evolución vibracional, estamos primeramente, Claudio, asumiendo que nosotros somos energía, que tenemos energías diferentes. Los niños índigo, dentro de lo que es la cromoterapia, son un color azul violáceo, que tienen más desarrollado el chakra corona. No más desarrollado porque realmente nosotros, no todos podemos acceder, sino porque ellos ya vienen con un chip, una adaptación que los hace que tengan una capacidad multidimensional. Uh-huh. Lo mismo los arcoíris, lo mismo los cristal. Pero ¿qué pasa con el índigo? El índigo es el primero que hace la bisagra entre los modelos de evolución anteriores y la nueva generación. Esto arranca obviamente con algunas genialidades como Einstein y demás, que fueron también índigos, y en el 84, 85 en adelante empiezan a ser cada vez más. Hoy en día casi te diría que el 85% de los niños que están naciendo o más ya son índigo. Al ser los primeros y hacer la bisagra, ellos fueron los encargados de romper las estructuras. Los viejos paradigmas. Los viejos paradigmas, las estructuras viejas y férreas, de ser nuestros espejos para que nosotros rebotemos en ellos, eran los llamados en psicología emergentes. Ah. Vamos cambiando las terminologías. ¿Por qué? Porque a medida que vamos conociendo un poco más, vamos ajustando la calificación del tema. Y cuando hablamos de niños cristal, estamos hablando de niños que tienen una vibración un poquito mayor. Cristal tiene que ver con un rayo blanco plateado. Sí. El rayo blanco plateado es el que espeja, pero no en la conducta, sino que es aquel que cuando llega da luz. Simplemente aporta luz. No hace falta, cuando hay un cristal en la casa, que haya un motivo de zozobra, de inconducta. Nosotros dentro de los niños índigos tenemos patologías. A mí no me gusta usar esa palabra, yo trato niños y la verdad no me parece patológico esto de que sea más evolucionado que nosotros. Pero bueno, tenemos hiperquinesis, tenemos déficit disatencional, tenemos todas esas nomenclaturas que le hemos ido poniendo lamentablemente por no poder entender que ellos estaban más avanzados que nosotros. Pero son niños que son sumamente inquietos, son sumamente agresivos, tienen una falla muy importante que es la emocionalidad. Al tener
tanta hipersensibilidad, absoluta sensibilidad en las 8 direcciones, porque me quedo corta, porque cada rayo es una dirección en ellos, perciben todo. Percibimos, porque yo debo admitir que soy índigo y que como no soy de la camada última, sino más vieja, me costó muchísimo romper los moldes y las estructuras, porque obviamente el que es 1 contra 100 y 1 contra 1000, la mayoría se supone es la que tiene la razón, entonces está equivocado el que está viendo la luz porque la ve solo. Entonces, en esas cuestiones de romper las estructuras, el índigo se rompe por lo emocional. En lo emocional encuentra, percibe, siente las mentiras, las estafas, las inconductas, la falta de valores cuando uno no respeta la palabra. Sí. Y con todo eso se le van desgastando los mecanismos, ya sea biológicos, mentales o intelectuales, psicológicos, emocionales, relacionales, financieros, porque es como un auto maltratado que obviamente se va agostando, por decirlo de alguna manera. Hoy en día, como necesitábamos romper tantas estructuras, los índigos son 1,5 batallones. Entonces, una de las cosas prácticas buenas que ha pasado son las guarderías infantiles. Entonces, estos índigos eran uno en una familia de 3, o de 4, o de 2, o de 5. El primer nieto, pobrecito, porque tenía los 2 abuelos, más los 2 abuelos, más los 2 padres, más a lo mejor los tíos, y tenía que romper él solo un montón de estructuras. El hecho de las guarderías, que en un primer momento no se vio muy bien, hacía que ellos se encontraran con sus pares. Entonces, al menos tenían un respiro entre pares que, aunque los adultos no entendían, entre ellos podían reconectarse nuevamente, reponerse nuevamente, claro, y sostener todo lo que nos estaban teniendo que cambiar. El cristal no necesita golpear, el cristal directamente viene y da luz donde quiera que está. Hay una mayor claridad en todos los temas. Un cristal no nace de cualquier útero, un cristal no viene en cualquier pareja. Sí. La pareja que va a tener un niño cristal seguramente tiene una solvencia áurica, tiene una solvencia sonora, tiene una solvencia vibracional. Suelen ser personas que se inclinan por el deporte y por el arte, suelen ser personas que son solidarias, que tienen mayor riqueza espiritual. No digo que tengan una religión, sino que tienen una riqueza espiritual. Y los arcoíris, que bueno, por suerte últimamente son más. Yo creo que hablamos una vez acá de un arcoíris, que yo había estado conviviendo con un arcoíris y era tocar el arcoíris. Convivir con un arcoíris en casa es tener todos los colores, todos los sonidos, toda la armonía. ¿Son más perceptivos que los cristales? En realidad son diferentes. Ellos tienen en sí toda la información del universo, en sí. Entonces, que yo te comentaba, utilicé esencias con esta criatura. Yo uso flores de Bach, hubo esencias de Fi, que son las del Pacífico, que son de delfines, son de garrapichaos, son de orquídeas y demás. Al usar las esencias con este niño, fue la primera vez que yo no veía los cambios, sino que en realidad veía como un reencuentro. O sea, como que toda la información que le estaban llegando, el niño la tenía, la traía, simplemente engrosaba el color, engrosaba la vibración, pero no le hacía cambios. ¿Cuál es la ventaja de vivir con un arcoíris? Donde él está, donde la presencia de él llega, las cosas se van armonizando. Hay un disturbio de conducta, en poco rato está resuelto. Hay un problema de pareja, se va disolviendo. Hay un problema financiero. ¿Se disuelve la pareja o se disuelve el conflicto? No. Se disuelve lo que está mal. No disuelve lo que es luz. Bien, ¿Por qué él es luz? Ajá. Porque es luz, y al tener los 7 tonos vibracionales y los 7 tonos cromáticos, aporta lo que hace falta, nada más. Acordate de esto, nosotros somos neutrones, protones y electrones, de última. Nada más que eso. Entonces, partimos como iniciamos al principio. Reconocer que hablamos de índigo, cristal y arcoíris, estamos reconociendo que nosotros somos energía. Ya Einstein lo había dicho hace un montón, en realidad, pero bueno, no lo podíamos entender antes. Ahora es como que estamos decodificando el primer capítulo de Einstein, nada más. Pero nosotros somos energía. Al haber un niño arcoíris que tiene
todos los colores y todos los tonos, porque cada tono se corresponde a un color, cada color se corresponde a un chakra o nodo energético que está en la persona. Y cada uno de esos chakras también tiene correspondencia directa con los chakras de la tierra, porque en definitiva, yo siempre digo, nosotros somos una pulga y el perro es la madre tierra. Es decir, todo lo que le pasa a la tierra, nosotros como pulgas que vivimos acá arriba, nosotros, los yacarés, los gusanitos, los cóndores, todos sentimos lo que le ocurre a nuestra madre tierra. Esos chakras también se conectan con la tierra. ¿Cómo reconoce una mamá, por ejemplo, si está en presencia de su hijo que es índigo, cristal o arcoíris? Digamos, ¿hay un testeo, hay una forma de reconocerlo? Te digo porque esto va enganchado con la segunda pregunta que te voy a hacer, ¿no? En caso de reconocerlo, como recién decía Marta Basteri, primero reconocer el problema y después poder transformarlo. Una vez que yo reconozco si mi hijo es arcoíris, cristal o índigo, ¿cómo actúo? Porque los adultos, la mayoría de los adultos, sacando estos emergentes que vos decís, la mayoría vienen o venimos formados con viejos paradigmas, viejos esquemas, costumbres que ya no existen más, costumbres de instituciones que tampoco existen más o que están en crisis, y sin embargo queremos adoctrinar, digo la palabra, totalmente. Adoctrinar a los chicos de una manera que los chicos no soportan. Entonces, primera pregunta, ¿cómo lo reconocemos? Segundo, ¿cómo actúa un adulto frente a un chico de estas características? Yo te voy a dar vuelta a la pregunta. Primero, ¿cómo actúa? Ahí está. Si el adulto responsable, estoy hablando en primer término de mamá y papá, y lo dije en ese orden, mamá y papá, porque la primera que va a dar la teta es la mamá, porque la primera que lo cobija en su vientre es la mamá, porque la que por lo general y sin feminismos ni machismos debiera estar a cargo de la olla en la casa es la mamá. La primera conducta que tienen que tener los papás, independientemente del nivel vibracional de su niño, es el respeto. Y el respeto se nota en los hechos, en los actos. ¿Qué sería? Manejar la olla. Manejar bien la olla. La primera conducta es respetar qué es lo que un humano come. Y no ponerle adentro de la boca cualquier basura que encuentran en las góndolas. Seguro. Primero. Esa es la mejor forma de no distorsionarle la vida a mi hijo primero. A partir de ahí, eso que yo digo que es respeto, porque es respeto, tratarlo, o sea, yo al gato le doy comida de gatos, al yacaré de yacaré, al perro de perro, y a mi hijo le doy plásticos, o gomas de colores con sabor a menta, o alguna porquería así, que todos sabemos que no son alimentos. Entonces empecemos porque los chisitos no es un alimento para los niños, porque la Coca-Cola tampoco lo es, porque un montón de cosas que llamémosle basura, chatarro, como quieras, o no le llamemos nada, pero básicamente, ¿cuál sería la alimentación de un humano? Cuando yo me compro un auto tengo que saber si lleva gasoil o nafta y ser responsable con ello. Cuando yo tengo una panza, tengo que empezar a saber qué es lo que va a comer esta criatura que nace, que justo va a ser mía, y entonces yo la voy a tener que administrar, y entonces voy a tener que resolver alimentarlo como humano. Eso es la primera, la segunda, la tercera y la 10ª premisa antes de cualquiera. A partir de ahí, sí vamos a la primera pregunta. ¿Cómo los reconozco? El índigo seguramente me va a causar muchos problemas. Se enferma mucho, es un emergente, se enferma mucho, se golpea, me da susto, se porta mal, no me escucha, no me atiende, yo le hablo y mira para cualquier lado, se supone que está distraído, que no me atendió, y en realidad, al tener multidimensionalidad, qué divino, con café y todo. ¿Viste? Gracias, Dami. Eso es obra de Damián también, ¿eh? Es múltiple. Genial. Es una multiprocesadora. Pero no teje bufanda, ya me dijo. No, jamás. Dale. ¿Y? Entonces, este niño índigo seguramente nos saca de las casillas. Yo siempre en las conferencias lo que digo es cómprense un tacho de residuos más o menos de 1 metro de altura, y cuando realmente no pueden hacer un OM, después que leyeron todos los libros de niños índigos, los meten ahí un rato, se tranquilizan los padres, después los vuelven a sacar y los abrazan y los siguen amando. Pero ellos son los que nos sacan de las estructuras. Está bueno. Claro. Como decía un amigo, ya creo que lo conté una vez, un psicólogo muy importante acá en Rosario, no lo voy a nombrar porque me lo dijo un día en confianza, dice: yo a los pacientes lo trato con Freud tapa blanda, y a mis hijos con Freud tapa dura. Cuando se portan mal, se lo tiro sobre la cabeza, y con eso resolvió todos los problemas. Esto dice, no lo cuente por ningún lado. Yo lo cuento, pero no digo quién fue, ¿no? Y esto es más o menos parecido. Pero es real. Un tacho, claro. Un tacho grande de residuos para guardar los niños un buen rato hasta que uno recobre el aire que ellos nos quitan. Porque realmente nos rompen todas las estructuras. Pero convengamos algo, Clau. ¿Qué estructuras nos rompen?
las que no nos sirven ni a nosotros. Yo estoy cansada de atender en la consulta criaturas con problemas a lo mejor respiratorios, que es un problema respiratorio de los padres no resuelto. ¿Por qué? Por una simbiosis con sus propios papás. Seguro. Que nunca cubrieron. Entonces, ¿qué les pasa a estos índigos? Nacieron con hijos y no con padres. Los dos padres no se pueden hacer cargo de este niño. Entonces, tampoco los abuelos, porque este es el hijo. Lo que ellos necesitan es que esos padres rompan las estructuras, dejen de ser hijos, para este niño poder gozar de una paternidad y no de nacer siendo padres. Es el día de hoy que yo veo un montón de índigos y de adultos índigos oficiando de padres de sus padres. ¿Por qué? Porque no nos han ido enseñando un despegue. Seguimos teniendo una simbiosis, seguimos siendo vegetarianos, lactívoros. Entonces, al estar tomando leche de todas las formas posibles, al meternos con los lácteos, uno está muy pegado a la simbiosis con los papás. Entonces, eso es algo que a nivel internacional, a nivel de conciencia de televisión, de conciencia académica, de conciencia manejada de forma de consumo, hacen que nosotros veamos que los lácteos son indispensables, cuando la verdad es que los lácteos debieran dejarse cuando se deja la teta materna. Seguro. Un mensajito que llega de Mónica dice si tiene que ver la fecha de nacimiento para reconocer a cada niño. No, eso no. No, tiene que ver más vale el útero, el seno donde los niños nacen. Ajá. Si hay una pareja que tiene una desarmonía total consigo mismo, con el entorno, una desintonía a nivel orgánico, por supuesto, porque yo tengo que poner un niño 9 meses en un vientre que tiene que estar en ciertas condiciones. Obviamente en ese vientre no vamos a esperar un arcoíris y no vamos a esperar un cristal. Un cristal que está en un útero que no es el correcto, se suele retirar. Hoy en día tenemos muchos casos de abortos espontáneos, pero muchos, y tenemos casos extraños, y qué bueno que haya hecho esta pregunta, porque me da la pauta. Hay una pregunta que no hace nadie, y yo me la vengo encontrando en el consultorio hace ya como 5 o 6 años. Muchas veces, le pasó a Jesús, por supuesto, 9ª dimensión, en la panza de María, que estaba en 3ª dimensión, aunque ella no lo era. Estoy hablando de vibraciones, por supuesto. En este momento los niños entran a un útero que a veces fuma, que a veces toma, que a veces se come lo que sea, pero que es comida chatarra, que no es apta. Estas criaturas deben gestarse 9 meses, entre comillas, primer salvedad. A veces, y lo vienen comprobando los facultativos y las panzas más sus parejas, en este momento hay embarazos que no les falta madurez y que han estado 5 meses en el vientre. Entonces decimos un niño prematuro, ya no es prematuro. Prematuro es cuando, nacido el niño, nosotros vemos ciertas características y desarrollos y niveles de madurez que no se corresponden con lo que tiene que ser el momento del nacimiento, del alumbramiento. Estos niños tienen 100% de nivel de madurez, o sea que por eso nacen, pero a lo mejor han tenido 5 meses de calendario en la gestación. O 7 meses, y no son prematuros. Hay niños que están siendo gestados 10 meses y aún casi 11 meses. ¿Por qué? Esto no está retrasado, no es. Para eso tenemos hoy en día niveles de estudios en cantidad. El monitoreo fetal es fantástico, porque si yo tenía fecha de parto 10 de mayo y se demora, no voy a una cesárea, no arranco el niño del vientre materno. Respeto el tiempo de gestación de esta pareja, de este par, mamá e hijo. Con monitoreo fetal día por medio, que es suficiente. Si no hay sufrimiento fetal, no es lícito adelantarle el nacimiento. ¿Por qué? Porque lo último que madura en un feto, en un niño, es el aparato respiratorio. ¿Cuál es la importancia? Para la alopatía ninguna. Le ponemos un respirador y ya está. A lo sumo tendrá un par de resfríos más o menos y problemas de nariz por ahí toda la vida. Pero para lo que es la medicina oriental, para lo que es la Ayurveda, la respiración tiene que ver con el aliento vital, con el hálito de vida y con nuestro fin de charla, de conversación con Dios, para poder decir, ok, estoy lista, abran las compuertas, voy a nacer. Entonces, a nivel orgánico, el aparato respiratorio es fundamental, es fundante de vida, pero a nivel del ser, que es mucho más que el personaje que va a vivir estos 80 años o 40 en la Tierra siendo varón o mujer, ese ser necesita terminar el contrato de gestación y nacer. Entonces, los tiempos de gestación hoy en día
Primero, hay que seguirlos uno por uno. Cada niño y su mamá tienen un tiempo de gestación que gracias a Dios tenemos ecografía, tenemos ecografías Sí, tridimensionales, podés tenemos seguirlo, podés seguir tanto para... monitoreándolo. No hace falta sacarlo De antes, todas no hace maneras, falta sacarlo después. es la época de la cesárea, ¿no? De cada 10 partos yo me animaría a decirte que 6 o 7 son a través de cesárea. ¿Es la época del comercio, decís, con el nacimiento también? Sí, cesárea, comercio. Disculpen, no tiene pero nada que ver, vamos a pero- decir pero las cosas como están. de todas maneras, esto que vos estás planteando es importante, es grave, digamos, y acá, por lo menos en esta ciudad, que uno conoce 2 por 3. ¿Cómo naciste por cesárea? Incluso gente muy joven. Se vende el miedo porque se cobra más, Claudio. Ujú. Cuidado, 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 los riesgos, yo te cuido, ponemos... Y en realidad lo único que hacemos es, el obstetra tiene la agenda ordenada, sabe cuántos son los partos, cuáles son y qué día se puede ir de vacaciones tranquilo, adelanta lo que tiene que adelantar. Se vende el miedo con una cosa, como una remera. Y lamento, no estoy haciendo nombres de personas, a quien le quepa la camiseta verá por qué le cabe, ¿no? Pero estoy hablando de muchas malas praxis, estoy viendo niños con problemas respiratorios porque por ahí no tienen la idoneidad ética, los que sí tienen una idoneidad supuestamente profesional. Y yo creo que un profesional que cobra por lo suyo tiene que por lo menos hacer lo mejor que puede y seguir estudiando si no sabe todo. Pero además, más que saber, Clau, quien trabaja con un corte de carne vacuna tiene que saber qué es la pulpa, qué es la nalga y qué es el cuello. Pero quien trabaja con vidas humanas tiene que sentir, además de saber, que es importante, Sí. tiene que sentir. Y si estamos hablando de que dentro de una mamá hay un bebé, tiene que ser 100% perceptivo el obstetra que acompaña o el ginecólogo que acompaña. Seguramente. Los chicos índigo, cristal o arcoiris, es bueno que trabajen con la tierra. Viste que hay muchas... yo estoy tratando de traer acá las primeras experiencias de escuelas Waldorf. Hay un jardín Ajá. infante, Waldorf, ya se Sí, instaló acá en sí, Rosario. sí. Lo estoy rastreando para poder traer a la gente que lo cuente. Ellos basan mucho el trabajo de los chicos con la naturaleza, con la tierra, el cultivar, el estar mucho más en contacto, el respeto con los animales también. Sí, conozco el sistema y es bastante viejo que y viene está de muy de bien. la antroposofía, ¿no? De Sí. Rudolf Steiner. Es bueno, digamos, en cualquiera de las 3 categorías, índigo, cristal o arcoíris, que el chico tenga mayor contacto con la tierra, que sea hecho, mayor compromiso con el planeta. Para los 3 es bueno. Nosotros estamos conformados por los 4 elementos, o 5, depende de la medicina china y la medicina ayurveda, o sea, fuego, agua, aire, tierra, y después madera o metal. Lo ideal es que el niño tenga contacto con todo. El fuego, o sea, no va a prender un fósforo, no, perfecto, pero cuando come pimienta, cuando come un picante, tiene contacto con el fuego. Tiene contacto con el fuego cuando está tocando elementos rojos, como todos los frutos que son rojos. Todo lo que es la tierra tiene información. Pero, Clau, cada vegetal tiene información distinta de la tierra. Seguro. Y también tenemos que trabajar con los vegetales. Pero, además, cada animal, cada pájaro, tiene información distinta. Entonces, ¿por qué razón tenemos que permitir que vivan todos y en esplendor? Porque un perro es mi maestro, porque un caballo es mi maestro, porque un gusano de seda es mi maestro. El otro día veníamos jugando y veníamos hablando de cuál es el insecto que nos da vestido, cuál es el insecto que nos da comida, cuál es el... Y entonces una de las cosas que no sabían las niñas es que tenemos insectos que nos pueden vestir, como un gusano de seda, o insectos que nos pueden alimentar a través de miles de años, como es la abeja, que la miel es el antibiótico más caro del mundo, no por el precio que tiene, sino por el valor que tiene, que es absolutamente diferente. Seguro. Entonces, el contacto con el agua, el contacto con los animales, el contacto con la tierra, hace que la persona no pierda el eje. Hoy en día en los departamentos, lamentablemente, Clau, no es tan fácil. Los niños no juegan más en la vereda, ni al fútbol, ni al elástico, ni a la payaña, ni andan en bicicleta. Ni a la Los clubes rayuela. son carísimos y entonces reemplazamos todo eso por una caja que no es que sea mediática, encima es mentira. Entonces, más allá de todo lo que puede traer, todo lo que es el magnetismo de la televisión, el tiempo, la incomunicación, el autismo, de todo, el hecho de que tampoco tenemos en una casa 5 o 6 hermanitos, tampoco vivimos al lado de los primos,
no pasamos los fines de semana en la casa del abuelo, no nos estamos peleando. Nos falta el roce, nos falta el contacto, nos falta vivir con seres humanos, aunque vos veas un montón de gente en un edificio de 30 por 60 con 20 pisos de alto, son 2.000 personas ahí adentro. Sí, que ¿Se aparte que conocen? no, en Por absoluto. eso. ¿Le importa del otro? No. Tampoco. Y- Están en el grado y tampoco, porque vos le preguntás a los niños, tu mejor amigo es Carlitos, perfecto. ¿Tiene hermano? No sé. No sé, pero le conozco la nuca. Claro. Pues lo tenés- No seamos criticones, vamos a lo hablar de tenés niños adelantado. indios. Vamos a un tema musical, si te parece. ¿Sí, Normita? Sí. Y después vamos a meternos en los talleres, vamos a meternos en todo lo que se viene. Con Nitia me contó un pajarito también que acá sobrevuelan por la radio. Que Qué chico estás- Rosario, ¿eh? Es muy chiquito Por favor. Rosario. En la calle 9 de julio 2084 vienen unos tallercitos que también va a dar voz. Y quiero decir 2 o 3 cosas más de índigos cortísimas después, A ¿sí? ver, pero después. Después. ¿Puede ser? Sí, Y después. te voy a leer algunos Por vos. mensajitos también que están llegando. Vamos a un tema justo y a propósito, ¿lo tenés el tema ese a mí? Se llama Libre como un pájaro, también un tema de los Beatles de las últimas versiones que hicieron ellos, ya con Lennon también fallecido. Tomaron la voz, la masterizaron, hicieron ese tema bellísimo, ¿no sabías? No sabía. No Bueno, sabía eso. ahora lo vas a escuchar, se llama Libre como un pájaro.